Muy probablemente la primera vez que vimos a López Obrador ahí en esa plancha del Zócalo fue por ahí de 1995 cuando vino a denunciar el fraude en la elección de Tabasco. Estamos hablando del sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Y quiénes mejores para platicar sobre esto que Salvador Frausto, el director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio, y Carlos Díaz Barriga, columnista de Milenio Diario, compañero que ha llevado ya una cobertura de 65, 66 días? Sí, ya vamos a 2/3 partes. 2/3 partes cubriendo a López Obrador, 100 días, 100 crónicas. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Víctor. Carlos, Salvador. Pues arranco directo porque tú, Salvador, estuviste midiendo en lo digital lo que estaba pasando en las redes mientras el presidente hablaba. Tú, Carlos, tú estuviste midiendo en tierra lo que estaba pasando cuando el presidente hablaba. Tenemos aquí dos visiones. Arranco contigo, Salvador. ¿Qué es lo que te dicen los números de Millenia? Sí, muy interesante. Con las herramientas de inteligencia artificial de Millenia estuvimos midiendo cómo reaccionaban las redes sociales de las 10:40 de la mañana a las 12:45 de la tarde. Y lo que me llamó la atención es que hubo dos momentos muy fuertes que generaron gran debate en redes sociales. Uno, cuando se habló de la reforma judicial. ¿Recuerdan cuando le pide a la gente que vote a mano alzada si estaba de acuerdo o en desacuerdo con esta reforma constitucional que él presenta como parte del Plan C? Y se genera una discusión muy fuerte en redes sociales. Medimos la reforma judicial y lo que se generó es que hubo 60% de comentarios positivos conforme a la reforma judicial. Ahí estamos viendo los comentarios negativos en este gráfico. 40% de la gente opinaba negativamente de la reforma judicial y 50%, quisiera destacar el dato de Dinamarca. En el momento en el que habla de que el sistema de salud mexicano se parece o es mejor que el de Dinamarca, se desata también en redes sociales. Entonces son esos dos momentos, cuando habla de la reforma judicial y cuando habla de Dinamarca, cuando estallan las redes. La diferencia es que con reforma judicial el 60% de los internautas estaban a favor y el 40% en contra, o el 38% en contra y 62%. Y en el caso de Dinamarca o los temas de salud era 50-50. Entonces digamos que de saque, eso es lo que más me llamó la atención de la arenga, de la discusión fuerte en redes sociales, Víctor. Carlos, tú que viste ahí, estuviste otra vez con el presidente, lo has estado siguiendo, como decíamos, durante estos 60, 70 días, para ver precisamente la recta final de su gobierno. ¿Cómo lo viste hoy en este que podría ser el último mitin, o muy probablemente es el último mitin que va a encabezar como político activo? Sí, es el último, que es un poco lo que platicábamos. Va a regresar el 15 a la plaza, pero desde el balcón, y no va a ser un mitin, es un acto público, es una ceremonia popular tradicional, el Día del Grito, y él va a hablar no desde su podio, él va a hablar desde el balcón, y no va a hablar, va a hacer una arenga y a tocar y a hacer sonar la campana de Dolores. Pero digamos que acá, así como tú ves los momentos que estallan en las redes, acá yo detecté que en realidad hubo un momento importante, sí estallaron en 2-3 momentos, pero el momento más importante fue cuando lo de no vamos a permitir que los oligarcas sigan creyendo que tenemos pueblo sin poder. Y al carajo con eso. Y cada que él hace alusión, no sé si lo tienes medido, cada que hace alusión a la palabra carajo, la gente se prende, nada más que ahí no se prendieron 10 o 15, ahí se prendieron la plaza se encendió. Recordando ahí esa frase que él lanzó precisamente también desde el Zócalo en su momento, la recordarán ustedes, en 2006, al carajo con sus instituciones, cuando el fraude electoral en esa campaña. Pues, claro, que cuando hablaba al diablo con las instituciones. Con sus instituciones, creo, ¿no? Con sus instituciones. Y sí, en redes sociales igual, cuando habla de neoliberalismo, hay fórmulas que la gente le festeja siempre. Neoliberalismo, oligarcas, pobres, cuando habla de primero los pobres. Son momentos en los que las redes sociales inmediatamente se mueve la aguja y empiezan a discutir las personas. Nosotros medimos TikTok, YouTube, medimos Instagram, Facebook y X, antes Twitter. Y lo que me llamó mucho la atención de esta campaña electoral es que la principal discusión ahora fue en los medios que se presentan o hablan con la gente a través de videos.
TikTok, sin duda, es el que generó mayor conversación durante la campaña presidencial, seguido de YouTube. Esas dos redes sociales generaron mucho. Sin embargo, a la hora de discutir, por ejemplo, el gráfico que estamos viendo es simplemente cuánta gente discutió de 10 solo durante el informe. Twitter se encendió más y rebasó a TikTok con 44 millones de conversaciones. En primer lugar estuvo YouTube con 51 millones de conversaciones, TikTok con 32 millones y las otras redes, Facebook e Instagram, ocuparon una menor cantidad de conversación. Pero es impresionante cómo la conversación tiene estos números. Estamos hablando de millones de conversaciones en las que la gente se vuelca. Terminamos un sexenio con el electorado súper politizado. Es muy interesante esto porque son dos plazas, vamos a ir la plaza pública, la plaza física y la plaza digital. Comparando con todo lo que estuviste siguiendo durante la campaña presidencial, ¿lo de hoy sigue estando en niveles por encima de campaña presidencial, el nivel de interés de la gente? Sí, en el caso de AMLO, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, medimos otros actores políticos, ellos dos sí generarán, por ejemplo, López Obrador del 2 de junio a la fecha generó 90 millones de conversaciones, Claudia Sheinbaum casi 70 millones de conversaciones, pero por ejemplo Xóchitl Gálvez empieza a salir del escenario político. Xóchitl Gálvez anda alrededor de 30 millones de conversaciones en los últimos 3 meses y otros actores también han ido desapareciendo, no así Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez está apenas por debajo de López Obrador. 89 millones de conversaciones ha generado en los últimos 3 meses. Él no ha desaparecido de TikTok y de otras plataformas. Entonces, esos indicadores son muy interesantes de qué en qué se está interesando la gente. Y del nivel de penetración y de discusión y de interés que genera el presidente. Todavía, ya me están corrigiendo, la primera marcha que encabezó hacia el Zócalo fue en 1991, en el primer fraude que acusaba en Tabasco. Ahora, Carlos, tú estuviste ahí y nos enseñabas unas fotos muy interesantes. De una parte me llamó mucho la atención este núcleo duro que siempre respaldó al presidente, los viejitos. Sí. La gente que ha recibido esta pensión desde que él estaba como jefe de gobierno y que ahí siguen como este núcleo muy López Obradorista. ¿Cómo los viste? Incluso una de las fotografías era muy interesante. Es que fíjate que a ver si la podemos ver. Lo que llama mucho la atención acá es que él genera una solicitud de 1, 2 y 3 cosas y acatan la cosa 1, la cosa 2 y la cosa 3. La primera es que acudan, la segunda es que acudan con sombrilla y la tercera es que acudan con paciencia. Y acuden con sombrilla y con paciencia a escuchar un mensaje que él les advierte que no va a ser fácil y que va a ser tardado, y la gente acude y aguanta. Y aguanta un mensaje que yo llegué a pensar que iba a ser un mensaje político emotivo, por ser el último, por ser de despedida. Y no, al final fue un informe de datos duros, de cifras, de obras, con muy pocos asomos o pinceladas de mañanera, ¿no? Donde hace 1, 2, 3 alusiones, el momento de la mano alzada de la votación, son cosas que ya ha hecho en la mañanera, ¿no? Uh-huh. Y que acá viene y repite 2 o 3 cosas que pueden ser una mañanera extendida. Ahí dándole la dimensión histórica de lo que refiere o de lo que sería el día de hoy, Carlos, ¿cómo percibiste a la gente? Empiezas a percibir, y ese es uno de los objetivos de las crónicas que estás haciendo, sí. Empiezas a percibir una especie, y lo digo directamente, de depresión ante la salida de López Obrador del escenario político entre sus seguidores tan cercanos, ¿o cómo lo sientes? No de depresión, pero sí de melancolía. Es decir, si hay una especie de melancolía, hay muchos cartulinas que te denotan eso, o lo vas hablando con la gente, o los ves a una chava a la que le tomé una foto. Yo muchas veces las fotos me sirven para tener esas referencias emotivas de cómo está reaccionando la gente. Y hay por ahí una foto de una chava que lo está abrazando así, lo tiene contra el pecho a su amlito, ¿no? Y otras que son muy simpáticas, otras que hacen una exaltación de la personalidad desproporcionada, pero en cualquier manera sí pasea entre la melancolía
la nostalgia de lo que ya se va, pero todavía no se va. Pero depresivo no. Melancolía es la palabra adecuada. Melancolía creo que es la palabra que más se acerca. Buena precisión ahí. Chava, ¿tú qué es lo que estás detectando en las redes precisamente ante esta cada vez más cercana perspectiva del fin del sexenio? Que incluso ha subido en los últimos 3 meses. La última medición que hicimos de cuánta gente sigue a López Obrador y cómo lo califica fue a finales de mayo, muy poquitos días antes de las elecciones, y la gente lo calificaba con 60% en cuanto a sentimientos positivos. En el cierre que hicimos en la edición que se va a publicar mañana, López Obrador ya tiene 73% de impulsos de aprobación o de popularidad. Es decir, subió 12 puntos en el caso de las redes sociales en los últimos 3 meses. ¿A qué se debe eso? Sí, a un efecto de nostalgia. También he detectado, utilizaría la misma palabra que Carlos ha visto a ras de tierra. Eso se nota también en redes sociales, la gente habla de él. Y incluso los ataques contra él también han disminuido, porque pasaron de estar alrededor de cerca de 40% a estar en menos de 30%. Están instalados en 25%, tomando en cuenta que López Obrador casi no entra en zonas de neutros. Es un personaje que se ama polariza o se quiere. El porcentaje de la gente que habla de él en un término neutral es de 2-3 puntos. Pues ahí está parte de esa discusión. Obviamente mañana los leemos tu crónica, leemos tu nota también, Milenio Diario, milenio.com, ambas. Los invito realmente a leer ambos textos porque dan la visión de lo que les planteaba. Son las dos plazas, la digital y la pública. Gracias, Carlos. Gracias, Salvador. Gracias, Víctor. Carlos. Buenas noches.